Hola, hoy voy a hablar de cómo decidir a dónde estudiar en el extranjero. Lo primero que te quiero decir es que necesitas mirar si existe esa posibilidad. Tienes que estar seguro que puedes estudiar en ese lugar y que tu universidad o tu facultad te deja estudiar en ese país o te lo ofrece. Cuando yo estaba trabajando como voluntario embajador en los estudios del extranjero, me encontré con muchas personas que venían y me decían de los países que decidieron que querían ir, pero a veces hablaron de países que ni ofrecimos, y muchas veces yo necesitaba preguntar si esos programas, esos países estaban ofrecidos para el programa que querían hacer, los estudios que querían hacer. Entonces, primera cosa que necesitas hacer es chequear si te lo ofrecen. Eso es lo más importante, porque si no lo ofrecen, no puedes ir. Otro tema que necesitamos hablar muy rápido antes que empezar el video real es de la diferencia del hemisferio norte y el hemisferio sur. Por ejemplo, si vivís en el norte, como Estados Unidos, México, y querés ir al sur, como Argentina o Australia, algo así, y querés ir en el verano, bueno, no puedes ir en julio, necesitas ir como diciembre hasta febrero. Entonces necesitas pensar en eso. Y también, obviamente, si vivís en el sur y vas al norte, es el revés. Ahora, el proceso de decisión. Lo primero que te quiero decir es que yo o cualquier persona te puede decir miles de cosas, pero al final del día todo depende en vos. Y eso es lo que quiero transmitir en este video. Esa idea suena muy obvio, pero creo que no es tan claro como parece. Muchas personas tienen opiniones sobre todo. En realidad, todos tienen opiniones sobre algo. Entonces, si preguntas a una persona que ya estudió en el extranjero, dónde fueron y si lo pasaron bien, típicamente te van a decir que sí y que vos necesitas ir ahí. Yo he escuchado eso tantas veces, como en España, Madrid, Inglaterra, todo, Australia también, donde yo fui tantas veces, como no, lo pasé tan bien, vos necesitas ir ahí, como te dicen eso. Y por ejemplo, yo fui a Australia, como te dije, pero también fui a Suecia y lo pasé muy bien. Y eso fue en parte por el país, Suecia, pero en gran parte por el grupo de personas que conocí y las cosas que hice y las clases y los grupos y todo eso. Eso fue casi más importante que el país. Yo no quiero decir a todas las personas que necesitan ir a Suecia. Si me preguntan sobre Suecia, los voy a decir cuán lindo lo pasé y todas las cosas buenas, pero sé que será diferente para cada persona. Si le preguntas a todo el mundo dónde vos deberías ir, cada una de las personas te van a decir a qué fue bueno para ellos. Y no hay nada malo con eso. Es bueno tener múltiples opiniones, pero no dejes que dirijan la tuya, tu propia opinión. Esto para mí es muy importante, porque yo tenía la oportunidad de ir 2 veces. En la primera vez estuve en una ciudad pequeña en Suecia, en el invierno también. Y en la segunda estuve en una ciudad en la playa, en las afueras de Sydney, Australia. Y en Manly se llama la ciudad más chiquita. Si tuviera que decidir entre los dos, creo que 90 de las 100 personas dicen Sydney y la playa, pero realmente los dos fueron buenísimos. Es más, yo creo que cuando estaba en Suecia fue más especial y único para mí. Pero eso fue para mí, porque yo vengo de San Diego, California, entonces playas son normales para mí. Entonces ir a Australia fue muy lindo y todo, pero no fue como una nueva experiencia total. Cuando estaba en la ciudad chiquitita en Suecia, eso fue algo muy único, diferente. Entonces, pero no todos pueden entender eso, pero está bien, porque fue mi experiencia, no era para ellos. Entonces, si hay algo que quiero que te quede con este video, primero quiero que pienses qué es lo mejor para vos. Si hay una ciudad o país que te parece interesante, bueno, tenés que ir ahí, porque vos vas a ser la persona que va a vivir allá para varios meses. Y la última cosa que quiero que no te olvides es que estás eligiendo un lugar para vivir. No es un lugar para hacer vacaciones, vas a estar viviendo, haciendo la vida normal también. Entonces pensar en eso también cuando estás eligiendo tu país. Bueno, esto es todo de lo que tengo que decir hoy sobre tomando decisiones y todo eso. Espero que hayan aprendido algo y hasta la próxima. Chao.